A todas y todos, bienvenidos. Es una alegría y un honor poder presentar hoy, aunque es una osadía, a nuestro amigo Juan Antonio Rodríguez Activa. Aunque es malagueño, nació en Madrid, pero hace unos cuantos años, 27 de enero, es académico de número de nuestra Academia Malagueña de Ciencias y ha sido muchos años coordinador, como luego diré, de la sección de Ciencias Tecnológicas. Profesionalmente ingeniero de caminos, canales y puertos desde 1968, funcionario del Cuerpo de Técnicos Facultativos Superiores del organismo autónomo del Ministerio del Medio Ambiente. Es un ingeniero con una amplia trayectoria en planificación, explotación y gestión de infraestructuras hidráulicas, sobre todo en la administración pública. Se especializó en empresas, regadíos, planificación hidrológica y gestión del recurso hídrico, con experiencia en la dirección y en proyectos internacionales. En su currículum profesional comenzó trabajando en la empresa privada en construcciones Colomina y García Serrano entre los años 1965 y 69, año en el que pasó a la Confederación Hidrográfica del Sur, donde ha sido muchas cosas: responsable de explotación del riego del Guadalhorce, encargado de servicios en Ceuta y Melilla, jefe de departamento en Málaga y de la oficina de planificación, jefe del área de dominio público hidráulico, jefe de área de infraestructura hidráulica y director técnico general del organismo. Entre 1985 y 87, en un paréntesis, fue también director general técnico del Instituto Andaluz de la Reforma Agraria, el IARI. Ha participado en proyectos muy importantes, citaré solo algunos: la planificación hidrológica de la Cuenca Sur, cuando las cosas tenían más lógica que órdenes de dirección, dirección de obra y explotación de la presa de Viñuela, proyectos de abastecimiento, saneamiento y encauzamiento en Ceuta y Melilla, estudios de inundabilidad en Doñana y desarrollo de infraestructura hidráulica y regadío. Fruto de su labor profesional de mucho prestigio, ha recibido diversos reconocimientos oficiales por la gestión de la sequía del año 1974 y luego en 3 ocasiones por el desempeño profesional de su carrera. No solo se formó como ingeniero, sino también ha tenido formación complementaria en dirección de empresas, informática y evaluación de proyectos, y especialmente en la estructura, urbanismo y gestión financiera. Ha participado en congresos internacionales de grandes empresas en países como Estados Unidos, Austria, Sudáfrica, Italia, China, Canadá y por supuesto en España. Y ha girado visitas técnicas a lugares avanzados en estos cometidos, como son Israel, Finlandia, Argentina y la propia China. Entre sus ponencias destacadas a lo largo de su trayectoria, la presa de la Viñuela, el diseño, resonancia y seguridad hidráulica, la modernización de los sistemas de regadío en una zona de Argentina y los estudios de licuefacción y problemas hidráulicos en presas. Pero personalmente, aparte de un espléndido profesional, tenemos un gran deportista, amante de la montaña, que nos deleita de vez en cuando con fotos de lugares increíbles, igualmente Susana también, y sobre todo un amante y orgulloso siempre de su familia, de sus nietos, sus esposas, hijos, etc. En cuanto a la sociedad, hoy Academia Malagueña de Ciencias, tenemos la suerte de tenerlo en nuestra nómina desde hace 33 años, el 21 de junio de 1993. Él siempre tiene una participación muy activa en todos los órdenes, elaboración de informes, asistencia, etcétera, etcétera. Destacar su labor inmejorable, excepcional y ejemplar como coordinador de la sección de Ciencias Tecnológicas durante muchos años. Algunos ejemplos, porque si no me viendo las conferencias: la magnífica sección que organizó sobre el canal, la construcción del canal de Panamá, el AVE, etcétera, y la memorable jornada en 2021 por el centenario del embalse del Conde de Guadalhorce, en el cual consiguió que viniera parte de la familia, sus descendientes. El señor alcalde participó también de esta campaña. Ha organizado actividades realmente maravillosas, como la visita a la propia presa,
una visita al puerto de Motril y a la autovía Málaga-Almería, una obra de ingeniería impresionante, al puente de Cádiz, etcétera, etcétera. En la actualidad tenemos la suerte que es el asesor para la Junta de Gobierno en asuntos tecnológicos e hidrográficos. Muchas gracias por todo, Juan Antonio, por preparar hoy esto que nos va a deleitar, y no te robo más tiempo. Tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Me hace sonrojar lo que ha dicho el presidente. Bueno, los currículums ya se sabe que muchas veces, en fin, muchas gracias, presidente. Bueno, para abordar el tema que nos ocupa es necesario retroceder en el tiempo, a principios del siglo XX. En 1905, una sequía asoló Andalucía y concretamente la cuenca del río Turón, afluente por la mano derecha del río Guadalhorce. En 1906, el gobierno el gobierno de aquel entonces promulgó un real decreto de auxilio a infraestructuras hidráulicas, entre los que se incluyó la presa de Tajo de los Aviones, el término municipal de Ardales. Ahí está el Tajo de los Aviones. La presa se comenzó y nunca se terminó. Ahí tenéis los curiosos, está en la carretera desde Ardales al Burgo. En su margen derecha se puede ver el principio del estribo izquierdo de la presa. La presa era de 26 metros de altura, para 8 hectómetros cúbicos, regaba 1.500 hectáreas por la margen izquierda y 520 por la margen derecha. El decreto obedecía a la sensibilización de la sociedad española, que promovió el movimiento regeneracionista. El movimiento regeneracionista estaba integrado por Joaquín Costa, abogado del Estado, notario, nacido en Monzón en 1846 y falleció, Monzón es Huesca, y falleció en Graus, Huesca también, en 1912. Le acompañaban nombres ilustres como Lucas Mayada, Macías Picabea, ingeniero de minas, Julio Senador Gómez, y el ideólogo de todo este movimiento era el pedagogo y filósofo Giner de los Ríos. Bien, el tema fue asumido por los distintos gobiernos, pero la sociedad española y el Estado español no tenía presupuesto. Había pasado la guerra de Cuba, estaban bajo mínimos, y el poco presupuesto que tenían lo destinaron a la comunicación entre distintas regiones españolas. Es decir,
la construcción de carreteras y ferrocarriles. Pero Joaquín Costa seguía batallando, pero en esto, en 1890 y tal, tuvo un especial impulso, protagonizado por dos entidades, por un periódico, El Imparcial, al frente del cual estaba Rafael Gasset, abogado, periodista, y por una institución del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Revista de Obras Públicas. Bien, empezaron así, funcionando tal. Rafael Gasset fue llamado por el gobierno de Silvela para hacerse cargo del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, después Fomento, en la glorieta de Atocha. Se aprecia un gran edificio con una cuadriga en la cubierta, en donde se lee Ministerio de Fomento. Ahí estuvo Rafael Gasset. Pero Rafael Gasset entraba y salía porque no había dinero y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y fue el gobierno de Canalejas cuando, por fin, Rafael Gasset pudo ver a la luz la ley de auxilios al regadío, ley de 7 de julio de 1911, ley llamada San Fermín, que propugnaba la realización de obras hidráulicas financiadas por el Estado. Fue un punto de inflexión en las obras hidráulicas y en la gestión de las obras. Bueno, ahí se quedó. Paralelamente, la demanda eléctrica de la sociedad, la petición de energía eléctrica, hizo que se crease la hidroeléctrica del Chorro, al frente de la cual estaba Jorge Lorin Heredia. Y Jorge Lorin Heredia y la hidroeléctrica del Chorro consiguió que le adjudicase la construcción de una central hidroeléctrica. Este es Rafael Gasset, Joaquín Costa, ahí lo presento. Hidroeléctrica del Chorro, ahí está, 1905. Ahí tenéis la conducción para agua que va desde una cámara de carga para accionar las turbinas, pero claro, eso necesita naturalmente el agua para accionar las turbinas. Y se construyó el azud de las Cambutas en la cabecera del Tajo de los Gaitanes, que creo que conocéis todos. Desde allí, generalmente en túnel y algunos espacios a cielo abierto, lo hemos podido comprobar en la academia porque hicimos una visita y pudimos verlo. Y eso llegó, ahí está, iba la conducción del túnel, iba ahí, y el Guadalhorce lo pasaba por ese magnífico acueducto, fruto de un insigne ingeniero de la época, José Eugenio Rivera. Bien, había que construir
un camino de servicio, se entiende, un camino para conservar el canal. Iba en túnel generalmente, pero había tramos a cielo abierto también, y se construyó pues de vértigo, ¿no? Ahí lo tenéis, parece ser que eran gente de la mar, avezada a las grandes alturas y a la inestabilidad, y así se construyó lo que se llamó luego los balconcillos del Chorro. Ahí se ve, antes os lo he puesto, ahí se ve el final del antiguo camino. Los balconcillos del Chorro, y un ingeniero, un arquitecto académico hizo, Luis Machuca, Santa Cruz, hizo un proyecto que fue aprobado por la Diputación y es lo que se conoce hoy día como Caminito del Rey, que se puede apreciar todo esto. Y tuvo el acierto de mantener el antiguo camino para que se pudiese ver. Así es que a disfrutar de camino. Pero, claro, la central hidroeléctrica pues necesitaba agua, porque eso no funciona sin agua, y resulta pues que en la sequía se quedaba sin agua, y si se queda sin agua las turbinas no funcionan. Bueno, en eso, asumiendo la ley de auxilios al regadío, la ley San Fermín 1911, 7 de julio de 1911, en el que el Estado financiaba la totalidad de las obras que pudiese establecer un regadío. Ahora, eso sí, necesitaban una comisión de propietarios que se responsabilizase de las mismas, como no. Y financiaba el 100%, pero el 50% era a fondo perdido por el Estado y el otro 50% pagadero en 50 años mediante un canon de utilización de riego. Rafael Benjumea y Burín, que ahí os lo he puesto, no, vamos para atrás, ahí está. En vista de la ley, estaba Rafael Benjumea, era sobrino de Jorge Loring Heredia. Vio una salida importante en la ley de auxilio. Había que formar una comisión, una entidad, para lo cual formó entre 3 zonas del Valle del Guadalhorce. Una de Álora, en la persona de Tomás García, que fue padre o abuelo de un Tomás García, que recordaréis, político. Luego Fernando de Soto Carvajal, conde de Puerto Hermoso en Pizarra, y luego un propietario importante también en la zona baja del Guadalhorce, cerca de Cartago. Formaron una comisión, ¿cómo se llamó? Junta de Obras del Pantano del Chorro. Construyeron, había que construyeron un camino desde Álora a las presas,
Yo no sé si queda algún hito, pero hace unos años que yo suelo ir por allí cuando voy a las presas. Hay unos hitos que es JCH, Junta de Obras del Pantano de Chorro. Creo que están todas, se las han llevado todas por ahí. Bien. Entonces, bien, pues empezaron a construir, se construyó la presa. La presa desaguaba al río Guadalhorce y aguas abajo de aguas abajo de la central del Chorro se hizo un azud, una presa vertedero de derivación, donde el agua que estáis viendo corriendo por ahí se derivaba a un canal, el canal principal de los ríos del Guadalhorce. Empezaron a construirlo, y llegaron a las proximidades de Álora y tuvieron que perforar un túnel de 5 kilómetros, pero se encontraron con terrenos inestables y se paralizó ahí. Bueno, la cercanía, la ubicación de la presa, pues se hizo lo más próximo a las tierras de la voz, evidentemente aguas arriba, casi inmediatamente aguas arriba del azul de las Cambutas que habéis visto en el río Turón y en la confluencia de ETA. Bien, el Valle del Guadalhorce no se regó. Fue en 1956, con el Plan Coordinado de Obras del Guadalhorce, promovido por el gobierno de aquel momento, encargó al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Obras Públicas la realización del plan. El movimiento de Agricultura, el Ministerio de Agricultura fue a través de un organismo autónomo, Instituto de Reforma Agraria y ARA, y el Ministerio de Obras Públicas a la Confederación Hidrográfica del Sur. El Ministerio de Agricultura hacía la red secundaria para regar las tierras y la Confederación Hidrográfica los canales principales de riego. Bueno, eso se perforó el túnel con las nuevas técnicas del momento y se pudo extender el regadío a todo el valle, 11.000 hectáreas. Bien, esto es las razones de la ubicación de la presa. Agrícola, energética, política, y ya está. Gracias por vuestra atención.